Buenos días, sus señorías. Hace ya lo menos 2 meses que no pongo ningún vídeo y os cuento por qué. Porque como estabais todos locos ansiosos diciendo, ¿qué le pasará al abuelo Cebolleta? Pues vamos a ver, básicamente la historia es a través de un amigo, me dijo, prueba Pitón, qué Pitón. Y luego y yo no hice caso, no me gusta Python. Pero hice unas cuantas cosas con gambas y vi cómo la IA, el chat GPT, me metía continuamente cosas de Python dentro del código gambas. Y yo pues me dije, bueno, pues vamos a ver, si la IA sabe Python tan bien como dice que sabe, e ignora gambas tanto como parece que lo ignora, pues voy a darle una oportunidad a Python. Me informé y porque yo lo que buscaba era un interface gráfico como el de Gambas, pero que el código fuese Python. Encontré algo parecido, que es el PyQt, y hay otro, bueno, un par de ellos que son los interface gráficos, igual que los de, no igual, perdón, bastante más completos en cuanto a las propiedades de las cosas y más incompletos en cuanto se engarce con el código. Pero bueno, eso es otra historia, no quiero hablar de Python. El caso es que estuve haciendo pruebas y viendo cosas y casi sin quererlo acabé haciendo lo que se llama hoy día bytecoding, que consiste en ya tengo idea de lo que quiere o de cómo se haría esto con Python. No tengo ni idea de Python, ni conozco las clases, ni conozco las librerías, ni conozco la sintaxis, ni conozco nada. Pero, no sé cómo decirlo, la idea general de cómo el programa funciona y lo que se pretende hacer, sí la tengo. Y sin quererlo, pues a fuerza de pedirle a la IA, y dame esto, y dame el otro, y dame lo de más allá, acabé haciendo eso, lo que hoy día se llama bytecoding. Es decir, que lo haga la IA. Yo le hablo y la IA lo hace. Hice un par de cositas. Una de ellas era un editor de biorritmos. Un editor, no, un visor, editor, gráfica de biorritmos y tal. Una tontería, los biorritmos son algo parecido a lo de la astrología, ¿no? Una cosa ahí. Pero bueno, me lo hice como tenía pensado que funcionase y lo hice y funciona. Bien. Cuando me quise meter en más Honduras ya no funciona. Ahí ya se supone que yo tenía que saber más de lo que sabía, que era cero patatero. Entonces me desanimé. Es decir, cierto que la programación tal como la he aprendido yo, tal como la he utilizado en mi vida profesional, etcétera, desaparece. Desaparece a nivel profesional. A nivel personal queda. Si tú quieres aprender a hacer cositas pequeñitas para ti y qué tal demás, perfecto. Gambas es un camino maravilloso. Pero tal como está el tema de las IAS, tampoco le queda mucho a Gambas. Es decir, veo que de aquí a nada, igual que ahora le pides, dame una página web que haga esto y lo otro, es para mí, no es, y te la hace sin ningún problema, pues de aquí a nada, el codificar, el aprenderte propiedades, todo eso va a desaparecer. Y eso me desanimó mucho. ¿Qué sentido tiene que un abuelo jubilado, que aquí donde me veis llevo jubilado ya 5 años, va a hacer 6? No, no, ya lo ha hecho. El día 21 de este mes, hace 6 años que no piso una oficina y que no hago un trabajo serio. Y lo que os cuento en cuanto a programación son viejuneces de los años 90 y de los años 2000 y si quieres hasta 2020, pero a partir de ahí han llegado las IAs y han llegado para quedarse y han llegado para destruir todo lo que hay. Entonces es eso, ¿qué sentido tiene que yo haga vídeos sobre estas antigüedades informáticas cuando el número de visualizaciones, la gente a la que le puede interesar en el mundo son muy poquitos? Bueno, estáis viendo aquí lo que me dice el Google, perdón, el YouTube, en el YouTube Studio. A ver, me quito del medio y podréis ver más claramente lo que dice de las visualizaciones que voy teniendo, 30, 40, 50. Las únicas veces que he tenido visualizaciones grandes
A ver, aquí hay una de 200. Es cuando no hablo de gambas, precisamente. Aquí que hablaba de seguridad, tuve 200. Sigues para abajo, si te vas al final del todo, pues te encuentras que sí, hay un vídeo que tiene varios miles. A ver, ¿dónde estaba? Y en ese no hablaba de gambas tampoco, hablaba de las VPN y de... Entonces, vale, no tiene mucho sentido seguir con los vídeos así genéricos. Mira, este tiene 6000, tampoco hablaba de gambas. Y no sé dónde está el jodido del otro, pero había por ahí la estrella del canal, que era como montar una VPN este. Tiene 20.500, maravilloso. Pero lo normal es que tenga 30, 40, ya lo habéis visto, 30, 40 y se acabó. Entonces, ¿por qué os cuento? Bueno, esto explica mi silencio. Se me quitaron un poco las ganas de seguir haciendo este tipo de vídeos para nadie. Y, y ha habido uno de vosotros que me ha pedido a través del foro de Gambas, no digo su nombre por si acaso no le apetece salir al público de 21 visualizaciones, pero que me dice que a él sí le interesa, que para sus cositas personales le vienen muy bien estos vídeos, pero que le parecen un poco avanzados y que estaría bien si hiciese vídeos para funcionar desde el principio. Y me encantaría ayudarle. El problema está en que, vamos a ver, no soy muy partidario de hacer ese tipo de tutoriales. Primero, porque de esos hay 100.000 por ahí. Y segundo, porque es un trabajo realmente duro y muchas veces más inútil todavía que estos vídeos avanzados. Me explico. Tú te acercas a Gambas, descubres Linux, eres un friki, descubres Gambas, ves que te gusta y empiezas por tu cuenta a probar cositas. Dentro del IDE hay 100.000 cositas que probar y que hacer, de cómo codificar, de los atajos de teclado, de los formularios que te haces, y llega un momento en que dices, buah, estoy medio atascado. No sé muy bien cómo continuar en esto que he aprendido. Voy a ver vídeos de iniciación. Y te vas al YouTube y curso de iniciación de Gambas. Y te encuentras con que te cuentan la mitad de las cosas que ya te sabías. Por ejemplo, no sé qué decir, el cómo poner un textbox y cómo darle tamaños haciendo clic y arrastrando y luego lo escribes y ves la propiedad text y tal y cual. Todo eso ya lo habías descubierto tú. Y resulta que ese vídeo sobre, yo qué sé, los campos más elementales de manejo, los controles, perdón, más elementales del textbox, el textarea, el no sé cuántos, todo eso ya lo habías descubierto por tu cuenta. Y tú lo que querías era, yo qué sé, hacer un tree, sí, un árbol, un tree view, que no lo entendías muy bien cómo funcionaba, vale. Pero resulta que el vídeo duraba, vamos a poner media hora, del cual a ti lo que te interesaban eran 5 o 10 minutos, nada más. Entonces no estoy por la labor de preparar, iba a decir guionizar, no, yo no uso guiones, pero bueno, preparar, pensar, hacer proyectos para iniciar desde cero a contarte cosas que ya sabes. Por tanto, ya que estamos en mi Google Studio el YouTube Studio, perdón, tenéis las listas. En las listas hay una que es el creando, ¿dónde estaba eso por aquí? Esta. Creando una aplicación profesional con Gambas desde cero, en el cual os cuento cómo hacer, bueno, no exactamente os cuento cómo hacer, pero vamos, cogéis la idea. Imaginaos un bar, un restaurante, donde hay una pantalla de estas que utilizan para hacer las cuentas de te hagas un café. Entonces hay un dibujito de una taza de café, haces clic y te aparece un café a 2 euros, etcétera, ¿no? Y hace los tickets y hace los... Bien, pues ese programita lo hice hasta desde cero, tal como yo lo haría, con salvedades, sobre una base de datos de SQLite
totalmente amplificable sin ningún problema a MySQL si es que te interesa, o a MariaDB. Y, y ahí empezaba de cero. No sé, no puedo decir que empezase de cero absoluto, porque ya le daba, si alguien se mete a ver esa serie de vídeos, es de, es de suponer que tiene ciertas, a ver si esto, no, esto, a ver, vídeos, esto era. El orden en el que sale, le puse el número FE1, FE2, dando aquí una serie de pasos y demás. Si seguís esa serie, os puede ayudar. Podéis saltaros lo que os dé la gana, podéis ir directamente a lo que os interese no tenéis por qué intentar duplicar este programa. Este programa es un ejemplo. Ahora, ¿qué tenéis aquí? Pues tenéis cosas como hacer un formato de adaptativo al tamaño de la ventana, como yo qué sé, manejar la base de datos, grabar cosas, quitar cosas, cómo guardar configuraciones, cómo hacer consultas a la base de datos y sacar estadísticas y hacer un montón de cosas, ¿no? Vale que os pido mucho, lo sé. Eso de decir, no sé lo que duran, pero 7, 30, 40, 50, 28, 40. O sea, aquí tendréis, no sé, 3, 4 horas de vídeos que tampoco os interesa todo lo que hay, ya lo sé. Pero bueno, es un inicio. Aquí tenéis una base. Lo que tengo en las listas que he hecho, que es la lista que más me gustaría a mí que funcionase ahora mismo, es, a ver si la vemos por aquí, esta, el consultorio Cebolleta. Ahí sí que me interesa y ahí prometo contestar y responder, si está en mis conocimientos y en mis capacidades, responder cualquier consulta que me hagáis sobre hasta donde yo sé de base de datos, que tampoco es que sea un especialista de muerte, lo que yo sé de gambas y lo que yo sé de informática, cualquier cosa. Me la preguntáis en el consultorio, es decir, vosotros empezáis a hacer vuestro programa y donde os atasquéis, donde veáis que no, me metéis una consulta al consultorio Cebolleta. ¿Cómo me hacéis la consulta? Pues bien, creo, a ver si eso era, si entrabas, no, así no. Un momentito, si le damos aquí a ver a mi canal y le damos el es que no me acuerdo dónde se ponía listas, que me podéis mandar mensajes a través del YouTube. Como veis, yo esto, como nadie me pide nunca, donde estamos en consultorio Cebolleta, ¿por qué no te veo? Pues no lo veo. Hay más páginas, extendiendo, creando, editando. Aquí está, madre mía, si es un lobo me come. Consultorio Cebolleta, pues entrando bueno, realmente a la que os dé la gana. No hay, por lo que veo, una manera de mandar comentarios directamente a la lista, sino a cada vídeo. Pero bueno, YouTube me avisa de cualquier comentario que pongáis y eso ya me encargaría yo de hacer el vídeo que os dé la gana. Si no, si no os parece todo de la serie, no tendría que ser aquí, darle al comentario en uno de estos y ponéis en comentario que me llegará y yo abriría un vídeo para la consulta que queráis. No quiero dejar mi correo electrónico, aunque creo que ya lo he puesto por algún lado, pero no quiero dejarlo así tan evidente. Y si no, la otra forma de contactar conmigo es a través del el foro de gambas. Aquí yo me llamo Shardy. Y como veis, si os apuntáis al foro, si ya estáis apuntados, tenéis lo de los mensajes privados. Me mandáis un mensaje por aquí diciendo que esto es, como veis, gambases.org. Me mandáis un mensaje privado diciendo me gustaría un vídeo de esto y lo otro. Y yo encantadísimo de la vida os haré hasta donde buenamente pueda. Pero ya os digo, no me quiero embarcar en hacer grandes programas porque esto del consultorio Cebolleta, perdón,
del programa del bar es el programa del bar lo hice con esa idea. O sea, empezando de cero, tú prográmate, pum, si usas base de datos, aquí tienes un vídeo y otro sobre cómo manejarlos y usar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sé por experiencia que yo me meto con esto del Python, ha sido el momento, me meto en el Python y dices, va a ver, iniciación a Python y le empiezan a contar cosas y cosas y cosas que a ti te parece, como novato que eres, a mí esto no me interesa, yo esto no lo voy a hacer, a mí esto no me gusta, y vas saltándote un vídeo de Python de 7 horas y al final resulta que de esas 7 horas yo lo que buscaba era entre medias, hay media hora ahí que me contaban y demás. Por tanto, no me voy a embarcar en una de esas así de gambas y a vuestra disposición quedo en lo que queráis consultar, pedir y saber. Por lo demás, mi vida de jubilado sigue transcurriendo tal cual transcurre en la vida de jubilado. Es decir, estoy desde la cumbre que pasé hasta que me muera, pues en una lenta caída de olvido. Sed buenos. No se me ocurre ningún chiste ahora mismo, que otras veces los tengo pensados y esta vez no. Pero bueno, para el próximo volveré a contar el chiste de la cabra o algo así.